¿Qué tal amigos? Buenas noches. Pues estamos aquí para comentar un texto titulado Tragicomedia Educativa Mexicana, sexta parte. Y bueno, pues después de la presentación del modelo educativo 2016 y del anuncio del recorte presupuestal a la SEP para el 2017, ¿no? Tema que ya habíamos tocado en el video anterior, el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestales, Asociación Civil, en su informe titulado Implicaciones del Paquete Económico 2017, estableció que la gran perdedora del recorte es la reforma educativa, con una caída del 2.8% en comparación con el presupuesto para 2016. Entonces fue un decremento considerable, importante. Y bueno, durante el foro de análisis, una mirada desde las instituciones en educación superior que se hizo en la Universidad Iberoamericana, hubo opiniones interesantes que cuestionaron la objetividad pedagógica e instrumental del reciente modelo educativo presentado el año pasado. Y bueno, es interesante porque no fue la primera vez, ya en el video anterior lo habíamos señalado de manera importante. Y bueno, se cuestionó la objetividad pedagógica. Marisol Silva, coordinadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de esta casa de estudio, advirtió que desde la Secretaría de Educación Pública se está confundiendo aprendizaje o el concepto de aprendizaje, ¿sí?, con el de información. Entonces es un punto importante y no hay que olvidarlo. Por otro lado, fue interesante la carta dirigida a la Secretaría de Educación Pública por parte de la Red de Investigación de Educación Rural, titulada Modelo Educativo 2016 y las escuelas multigrado. El reto de la equidad al expresar una primera inconformidad en referencia al planteamiento específico de la reciente propuesta curricular sobre la situación contextual de este sistema educativo en el país. En segundo término, se planteó un señalamiento desde la formación inicial y continua docente al considerar una perspectiva más activa que punitiva. En el apartado gestión institucional y función directiva se recomendó tomar en consideración las afectaciones para empalmar lo que es la función docente y la directiva, que se lleva a cabo muchas veces por la misma persona. Se habló de materiales educativos complementarios y con procesos más democráticos en su elaboración, además del apoyo bien programado de maestros especialistas para la autonomía curricular. Otro punto importante hace referencia al sistema educativo intercultural, también una parte un tanto olvidada. En un texto del doctor Gunther Dietz titulado La interculturalidad educativa y la necesidad de una evaluación inductiva y contextualizada, se mencionó la necesidad de generar un currículo flexible e incluyente, dejando de lado la obsesión estandarizada, algo que tiene que ser renegociado y redefinido desde abajo, ¿no? Entonces también hay otro cuestionamiento importante. En cuanto a los foros de consulta propuestos por la Secretaría de Educación Pública, el investigador Pedro Flores Crespo, en un texto titulado Modelo Educativo, la otra cara de la consulta, estableció que así como el secretario Nuño ha mostrado una genuina determinación por aplicar la ley, quisiéramos verlo con el mismo aplomo explicando, de manera pública, qué elementos, después de los foros de consulta, se van a incorporar a la propuesta final del modelo, cuáles no y por qué. Bajo los mismos reflectores que lo cubrían en sus giras por las escuelas, el titular de la Secretaría de Educación Pública podía responder a las agrias críticas al modelo, rebatiendo argumentos y sabiendo reconocer que puede haber profundas contradicciones entre el cambio educativo propuesto y los actuales esquemas de evaluación, ¿no? Quedan pendientes estos elementos en su presentación final, la presentación final de este modelo, que está programada para finales de este 2017, ¿no?, en el mes de febrero. Por otro lado, y bueno, atendiendo mucho a la cuestión pues internacional, a finales del mes de septiembre del año pasado llamó la atención el último informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, ¿no?, la tan conocida UNICEF,
sobre las conclusiones de la iniciativa global por los niños fuera de la escuela. Especialistas como Ángel Díaz Barriga señalaron que en nuestro país 3.8 millones de niños y adolescentes no están matriculados, 260,000 no asisten con regularidad a la escuela y 631,000 están en riesgo de abandonar las aulas, ¿no? Es, digamos, un dato preocupante, ¿no? Sobre todo para la autoridad pública, quien por lo menos debería echarle un vistazo al último informe internacional titulado El panorama de la OCDE, ¿no?, de 2016, otra mirada a lo que es la cuestión educativa. Por otro lado, en un texto de Abelardo Carro Nava surge el siguiente cuestionamiento. ¿De qué sirve que enviemos a maestros normalistas a varios rincones de América Latina y Europa si internamente este sistema requiere atención, reorganización, vinculación y fortalecimiento? Un tema pendiente sin duda. Algo interesante es la propuesta de movilidad profesional, pero a nivel interno o a nivel nacional, entre la comunidad normalista, ¿no?, para conocer y aprender nuevos contextos al interior del país, ¿no? Qué mejor que comenzar por dentro y después ya poder tener experiencia internacional. A pesar del anuncio desde el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación sobre el carácter voluntario de la evaluación del desempeño docente, ¿no?, que se realizó en el pasado mes de noviembre, excepto a quienes tuvieron, digamos, la catalogación de insuficiente, los mecanismos e instrumentos para evaluar no se replantearon, ¿no?, un tema que ya se venía comentando anteriormente. Y aquí es donde surge la siguiente pregunta. ¿Por qué en un país como Finlandia la evaluación es por pares e incluso la confianza junto con la ética profesional son el motor de la actividad diaria? ¿Qué poseen ellos y ellas que no tengamos nosotros como población? A pesar de las diferencias demográficas, de las diferencias contextuales, es un tema interesante para la reflexión. Tristemente aún podemos notar la necesidad de algunos consejeros de este Instituto Nacional al tratar de desmentir argumentos como la carencia punitiva de la reforma educativa, cuando desde diferentes foros con especialistas y académicos de diferentes niveles ha quedado expuesta, ¿no?, la anomalía. Consejeros que solo asisten a espacios a modo, ¿no?, es la crítica, ¿no?, que se tiene en este sentido. Casi todos de carácter oficialista. ¿Por qué no debaten en los foros de consulta si tan seguros están? Digamos que ya se asemejan a la clase política tradicional de este país, al solo aparecer en vitrinas exclusivas dentro de la discusión educativa. Entonces aquí sí se deben tomar ciertas cartas en el asunto. Por otra parte, interesante la apreciación del doctor Martín López Calva de la UPAEP desde el octavo Congreso Internacional de Filosofía de la Educación, sobre uno de los temas más importantes en el replanteamiento del reciente modelo educativo 2016, y es el de las capacidades, concepto del desarrollo humano vinculado al de competencias, pero que aún no se clarifica en su aplicación futura dentro de nuestro país. Asimismo, Manuel Gilantón, ¿no?, tanto lo hemos mencionado, puntualizó desde el mismo planteamiento que a lo largo de su trayectoria laboral, los maestros que acrediten un buen desempeño serán beneficiarios, ¿no?, de promociones y reconocimientos que estimulen su desarrollo profesional. Y aquí es donde surgen preguntas importantes. ¿Beneficiarios los profesionales por decreto? Menuda incoherencia. Clara estrategia en la construcción añeja de clientelas, ¿no?, que ya es algo que venimos conociendo desde hace tiempo. No titulares de derechos, sino sujetos de la generosidad del logro pedagógico, es decir, del sistema. En el tema del empleo de tecnologías, Ángel Díaz Barriga, que también lo hemos mencionado bastante, establece la carencia de un diagnóstico de los errores que se han cometido en los últimos sexenios en este rubro. Enciclomedia, habilidades digitales, micompo.mx, ya se acuerdan de ese programa, computadoras y tabletas para alumnos de quinto de primaria que se fueron repartiendo, pero que muchas no funcionaban, ¿no? Entonces, aquí se establece que el tema no es capacitar en el uso de estas tecnologías, sino construir un proyecto de trabajo didáctico con estas mismas tecnologías. Y bueno, por su parte, en el foro titulado El Modelo Educativo 2016 y la estructura curricular de la educación obligatoria, ¿no?, vista desde la universidad, fue un evento desde la Universidad Veracruzana. Hubo puntos interesantes que se mencionaron sobre el reciente modelo propuesto por la SEP. En palabras de Miguel Ángel Casillas Alvarado, se hizo evidente que falta un diagnóstico sobre la situación actual de las escuelas,
No hay un balance de las reformas anteriores y en el documento no se fundamenta por qué se eliminan y cambian contenidos y materias. Se recortan o amplían las horas de algunas asignaturas, etc., ¿no? Hay ausencias graves como la educación física, la educación sexual, la artística. Tampoco hay reconocimiento de los diversos contextos sociales y geográficos que caracterizan a las comunidades y diferencian a las escuelas, ¿no? No hay referencia en las teorías y paradigmas que orientan el cambio curricular, que es algo preocupante, ni de los resultados de investigación que hacen imperativo el cambio, ¿no? Se habló de contenidos imprecisos en materia de interculturalidad, ¿no? Que es otro sistema que está un tanto olvidado, ¿no? El sistema intercultural. Valores, género, violencia, ¿no? Ya lo hemos mencionado, la educación sexual y las tecnologías de la información y de la comunicación, sobre todo ya tomando el paradigma del conectivismo, ¿no? Que ya es algo, digamos, más reciente. Respecto a la autonomía curricular que propone el modelo educativo, se agregó que es muy difícil de operar dado la desigualdad de recursos con los que cuentan las escuelas y las condiciones de los docentes, ¿no? Ya lo hemos planteado en el diagnóstico que no se realizó, ¿no? De manera multicultural y multifuncional. También no se consideraron necesidades, capacitación continua del magisterio, no se planteó una estrategia para la renovación de los planes de estudio de las escuelas normales, ¿no? Que es el temazo, que ya lo están empezando a tocar un poco, pero bueno, no es garantía, ¿no? Que ya se comience con algo serio. Y bueno, pues las condiciones de los docentes, ¿no? Las condiciones de trabajo dentro de las escuelas, ¿no? No es lo mismo la ciudad que el barrio, o no es lo mismo el barrio que la zona rural. Y bueno, para finales de septiembre del año pasado, cerca de 2,000 maestros fueron cesados, más maestros cesados, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, ¿no? Estados recurrentes. Otra vez habla de los sustitutos, ¿no? Profesionistas sin entrenamiento pedagógico previo. Digamos que es algo que ya se viene tomando, ¿no? De manera muy importante por el sistema. Poco después se realizaron foros con formatos a modo para la pretensión oficial. Y la pregunta es, ¿por qué hasta ese momento? Observación participante como evaluación del desempeño docente. Especialistas como Manuel Alberto Navarro Weckman vuelven a mencionarlo. ¿Es casualidad que muchos se pronuncien a favor de este mecanismo? ¿Por qué la necesidad desde la evaluación institucional, ¿no? Interesante artículo titulado Entre la reforma y la disidencia, ¿no? de este autor. Las experiencias de docentes formados para evaluar el desempeño desde la reflexión, ¿no? Y la colectividad. El doctor Jordi Avellán, ¿no? Profesor de la Escuela Normal Yermo y Parres del CRIL Chihuahua, hace un excelente análisis del modelo educativo 2016 y bueno, es ampliamente recomendable para quienes busquen profundidad en el tema. Yo recomiendo que lo googleen o lo busquen desde el internet. A principios de octubre del año pasado se realizó el acto de comparecencia del secretario Nuño ante un Senado que cuestionó el desdén a las listas de prelación en los procesos de asignación de plazas, imagínense esto, y la relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al que no se le toca ni con el pétalo de una coma, ¿no? Curiosamente. Aquí surge una pregunta importante. ¿Reunión entre la SEP y la OCDE a puerta cerrada? Digamos que esto ya no es viejo, ya esto es una noticia pues que tiene tiempo, ¿no? Estos acuerditos bajo el agua, ¿no? Revisando el anuncio sobre las cifras de la consulta al modelo educativo 2016, nos quedamos con un sabor de boca más cercano a la insatisfacción y a la generalidad que a la certeza y a la credibilidad, ¿sí? Todavía hay muchas cuestiones que no se fundamentan, que no se aclaran, y bueno, eso es preocupante. A finales del mes de octubre se presentó el programa Prendemex 2.0, ¿sí? En sustitución del programa de inclusión y alfabetización digital, ¿no? Tan recurrentes sustituciones cuando un programa no funciona bien. Y bueno, estrategia que para muchos especialistas, más allá de incrementar las habilidades digitales de la comunidad estudiantil, se trató de un reciclaje presupuestal e insuficiente, ¿no? Falta ver a detalle lo que es la conectividad y la infraestructura y, bueno, obviamente el proceso de implementación, ¿no? Si hay una debida planeación para este. Y, bueno, a esto habría que añadir la aplicación SINADEP que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación compró para capacitar a sus agremiados, ¿no? Una aplicación móvil. Entonces hay que ver también cómo pues se desarrollan estas adaptaciones tecnológicas, ¿no? Y bueno, hay una frase interesante, ¿no? La que menciona: educar, no adiestrar.
Medición obsesiva de conocimientos, más no de desempeños, ¿no? Frase del doctor Ángel Díaz Barriga, frase citada hasta el cansancio. Y aquí es donde surgen preguntas también muy interesantes. ¿Cuánto reconocerán que muchas de las cosas que acontecen en el trabajo docente son inéditas? Que ningún docente puede seguir al pie de la letra su misma planeación, pues la realidad del aula es dinámica. ¿Cuándo se reconocerá que la docencia produce bienes simbólicos en términos de Pierre Bourdieu, ¿no? El famoso hábitos? Creamos hábitos, generamos hábitos. Queremos generar ciudadanos, seres humanos, no otra cosa. Entonces, esto tiene que empalmar bien en el terreno del modelo educativo, ¿no? Se tiene que hacer una discusión seria, ¿no? de inicio. Y bueno, después de la desafortunada frase leer a México con una E, a principios de diciembre del año pasado, se publicaron los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, ¿no? La famosa prueba PISA de la OCDE. Resultados del año 2015, donde México se posicionó en los últimos 15 lugares, obteniendo 416 puntos frente a los 492 de los 34 países, ¿no? que conforman a este organismo. Aquí es donde emanaron diversas interpretaciones, opiniones, responsabilidades y fracasos. Y fue aquí donde surgieron preguntas interesantes, ¿no? Más preguntas todavía. Y bueno, comienzan, ¿no? por la pregunta: ¿cómo sabemos que la propuesta de la OCDE garantiza lo que requiere la ciudadanía del siglo XXI? ¿no? Que es una pregunta que ya se viene haciendo desde hace tiempo. La siguiente: ¿cuáles son los estudios de la OCDE que lo fundamentan, que fundamentan la prueba? De esto hay muy poca información. ¿Y cómo sabemos que la prueba PISA está bien elaborada? Imagínense nada más, ¿no? Otra pregunta que se viene haciendo desde hace tiempo, desde hace unos añitos. Y bueno, ¿es PISA una ruta inevitable del dinero? Que es otra cuestión que también deberíamos, pues, como que explorar un poquito más. Y será otro mito más de la calidad educativa. Esa sería la última pregunta en referencia a este tema. Y bueno, finalmente cerramos este turbulento año 2016 con estados de la República que olvidaron comprobar, imagínense nada más, 19,000 millones de pesos en materia educativa. Ni más ni menos. De un recorte presupuestal considerable para este año 2017, ¿no? Que ya ven que estamos en un año muy difícil, ¿no? Lo comenzamos de manera muy intensa. De pequeños porcentajes de participación académica y estudiantil al nuevo modelo curricular, ¿no? 8.5%, imagínense nada más. Y bueno, han sido hechos complejos, ¿no? Y bueno, el panorama mundial se ve complicado. Sabemos que no solo fue, digamos, toda la reconfiguración económica que ha surgido en el mundo, sino también, bueno, el vecino del norte, pues ha estado ya teniendo muchos cambios considerables en el tema político y económico. Entonces, habrá que esperar, ¿no? Comenzamos este año 2017. Yo me despido, soy Rogelio Alonso y bueno, esperamos seguir contribuyendo a la tragicomedia educativa mexicana.